Bueno, a ver, es uno de los grandes personajes de la Revolución Mexicana y tal vez, o quítale el tal vez, el más icónico. O sea, la imagen de Madero, de Carranza, no tienen la misma presencia internacional y la misma presencia nacional que Zapata. Ahora, esto no necesariamente nos habla de su importancia. Emiliano Zapata, primero que todo, en términos militares, tuvo poca fuerza. A lo largo de su lucha, la distancia con la frontera, pues le hizo ser siempre pobre en términos municionísticos. Díaz cayó por la batalla de Ciudad Juárez en Chihuahua, Huerta cayó por la llegada de las fuerzas norteñas de Obregón, Pablo González, Carranza e incluso Villa. Carranza fue derrocado por los sonorenses y Emiliano Zapata, estando a kilómetros de Ciudad de México, nunca fue, digamos, una amenaza real para gobierno central alguno. En términos políticos tampoco hizo una aportación, digamos, como para la construcción del nuevo Estado mexicano, como fue la Constitución de 1917. Ahora, sin embargo, Pepe, la gran importancia de él es que la Revolución Mexicana en un primer momento tenía banderas políticas, sufragio efectivo, no reelección, la renuncia de Porfirio Díaz, etcétera, etcétera. El que metió el tema agrario en la Revolución Mexicana fue Emiliano Zapata, y estamos hablando de un país que tenía 85% de su población en el ámbito rural. También metió en un segundo nivel el tema de los pueblos, de las comunidades campesinas de México. Así que esos dos temas, esos dos ingredientes, lo hacen merecedor de cualquier conmemoración y de cualquier reconocimiento. Hace 100 años fue traicionado, lo asesinan en la hacienda de Chinameca. Lo asesinan porque era un rebelde. Pepe, yo no quiero ser, digamos, el aguafiestas, pero creo que los historiadores tenemos la posibilidad y la obligación de ver las cosas pues con más rigor académico. El acento en la muerte de Emiliano Zapata se ha puesto en, digamos, el ingrediente moral o el ingrediente de falta de moral por parte de Guajardo, Pablo González e incluso el gobierno de Venustiano Carranza. Sin embargo, hay que hacernos una pregunta: ¿por qué aceptó Zapata ese acercamiento con Jesús Guajardo, el hombre que lo venía persiguiendo durante los últimos 2 años? Entonces, el contexto en el que se da la felonía, la traición, el crimen atroz, todo esto, es en un clima, en un contexto de absoluta debilidad y crisis por parte de Zapata. El movimiento había perdido el control militar de Morelos, los estados circunvecinos estaban todos controlados por Carranza, la Constitución de 17 ofrecía reforma agraria y algunos pueblos de Morelos pensaron que era mejor aceptar una reforma agraria por parte del Estado que esperar una reforma agraria que prometió un movimiento rebelde. En fin, son muchísimas las consideraciones que nos permiten asegurar que el movimiento zapatista estaba padeciendo la peor crisis de su historia, deserciones internas, traiciones, en fin, esto es lo que hace que Emiliano Zapata busque a Guajardo porque le ofreció 12,000 cartuchos y cerca de 1,000 hombres. De hecho, el día del asesinato, el 10 de abril de hace 100 años, supuestamente Guajardo le iba a entregar los primeros 4,000 cartuchos. O sea, todo eso nos ayuda a entender ese acercamiento, porque un hombre tan astuto, tan sagaz, maestro de la defensiva como era Zapata, pues no iba a caer en un garlito tan ingenuo como el de Guajardo. Solo su crisis y su penuria nos ayudan a entender ese momento. ¿Cómo explicas, Javier García Diego, la trascendencia de Emiliano Zapata siendo figura, la figura a imitar por presidentes como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y ahora Andrés Manuel López Obrador? Bueno, eso ya es materia de otro análisis. Nosotros los historiadores preferimos ver al personaje Zapata como fue. Yo entiendo que muchos presidentes, bueno, Carlos Salinas le puso a uno de sus hijos el nombre de Emiliano, hasta donde sabe la opinión pública. Buscan la legitimidad, buscan esta identidad con el pueblo mexicano. Es decir, Zapata es un pretexto.
Pues a ver, vamos a decir que Zapata es un instrumento para darse, como decimos en México, un baño de pueblo, una identificación con el sector campesino, el sector rural de México. Pero en fin, la Revolución Mexicana la hicieron muchos contingentes, muchos protagonistas, cada uno de ellos con su causa, con su objetivo, con su composición sociopolítica. Madero es una parte de la revolución con otro contenido, Carranza lo mismo, Villa lo mismo. La gente trata de asociar a Villa con Zapata, lo cual es equivocado. Los dos son sector rural, los dos son sector popular, pero con diferentes, digamos, experiencias sociohistóricas. Pepe, la revolución la hicieron todos. Fue un proceso importantísimo. No podemos entender la historia del siglo XX en México por la revolución, sin la revolución, digamos, pero por la revolución también, pues tenemos que construir un nuevo siglo XXI. Te agradezco, Javier, te agradezco haber puesto este acento para enviar el mensaje de manera muy sucinta, muy breve, para aquellos que a lo mejor tienen un poco perdida la figura de Emiliano Zapata, que no es un fantasma, sino un personaje presente. ¿Sí? Un personaje real, un personaje presente, como todos los grandes personajes de la historia. No lo quiero minimizar, pero tampoco me gusta la historia broncínea. Yo quiero a un Zapata como fue y no al Zapata de las estatuas.